Mi nombre es María Sol García, pertenezco a la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en esta clase vamos a hablar sobre la arteria maxilar. Este video es una herramienta más a la hora de abordar el tema, pero recuerden que no reemplaza a la bibliografía oficial. Los objetivos para esta clase van a ser describir tanto el origen como el trayecto y las relaciones de la arteria maxilar, estudiar las ramas colaterales, describirlas brevemente, y lo mismo con la rama terminal. En esta imagen se ilustra una vista anterolateral del cuello y lateral izquierda de la cabeza. A nivel del cuello observamos a la arteria carótida común, que se divide en carótida interna y carótida externa. Esta arteria carótida externa va a dar ramas colaterales y finalmente se bifurca en sus dos ramas terminales. Una posterior y superficial, que es la arteria temporal superficial, y una anterior, profunda y más grande, que es la arteria maxilar, a la cual nos vamos a dedicar en esta clase. Generalmente esta bifurcación, y por ende el nacimiento de la arteria maxilar, se da a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, como podemos observar en esta otra imagen. La arteria maxilar en su origen se encuentra en el espesor de la glándula parótida, es decir, en el interior del parénquima. Inmediatamente se dirige hacia anterior e ingresa a la fosa infratemporal, a través del ojal retrocondilio de Juvara. En esta fosa es donde va a dar la mayoría de sus ramas. Finalmente ingresa a la fosa pterigo-palatina, donde da sus últimas ramas colaterales y termina a través de su rama terminal. Recordemos que la comunicación entre la fosa infratemporal y la fosa pterigo-palatina es la fisura pterigo-maxilar, que es por donde la arteria va a ingresar. Habíamos mencionado que al ingresar a esta fosa, la arteria maxilar discurre profundamente al cuello de la mandíbula, por un espacio conocido como foramen cóndilo-ligamentoso u ojal retrocondilio de Juvara. En estas imágenes vemos una vista anterolateral y una vista medial de la región donde podemos observar a la mandíbula. Este ojal está limitado lateralmente por la cara medial del cuello de la mandíbula y medialmente por la cara lateral del ligamento esfenomandibular. Este ligamento es un engrosamiento del borde posterior de la fascia interpterigoidea. Se va a insertar superiormente en la base del cráneo e inferiormente en la língula de la mandíbula. Por este ojal discurre la arteria maxilar junto con la vena o las venas maxilares, que generalmente son superiores a la arteria, y en esta imagen no están, y el nervio auriculotemporal, que pasa superiormente a estos vasos. Hay dos posibles caminos que puede tomar la arteria maxilar en esta fosa para llegar a la fosa pterigo-palatina. Por un lado, la arteria maxilar, que como vemos en la imagen se encuentra medial al músculo pterigoideo lateral, puede rodear el borde inferior de este músculo, de medial a lateral, y de esta manera emerge lateral al mismo. Se describen de esta manera tres porciones en la arteria, una medial al músculo, otra inferior y otra lateral al mismo. Esto se conoce como variedad superficial o lateral. Otra opción es que la arteria no cruce el borde inferior del músculo pterigoideo lateral, sino que permanezca profunda al mismo durante parte de su recorrido, es decir, sigue medial a este. Luego lo va a penetrar de forma oblicua de medial a lateral, discurriendo entre los dos fascículos de origen del músculo, superior e inferior. De esta manera emerge por su cara lateral, y esto se conoce como variedad profunda. Finalmente, la arteria ingresa por la fisura pterigo-maxilar hacia la fosa pterigo-palatina. Dentro de esta va a dar sus últimas ramas colaterales y su rama terminal. Por lo tanto, el contenido arterial de la fosa va a ser tanto la arteria maxilar como sus ramas. Estas van a estar en estrecha relación con el resto del contenido de la fosa, que va a ser en parte venoso, ya que cada arteria se encuentra acompañada de una vena, y estas venas emergen por la fisura pterigo-maxilar y forman, a nivel de la fosa infratemporal, el plexo pterigoideo. Y también contenido nervioso, ya que el nervio maxilar, rama del trigémino, ingresa desde la fosa craneal media a través del foramen redondo hacia la fosa pterigo-palatina. Se va a ubicar superior a la arteria y va a dar sus ramas en la fosa. También se encuentra el ganglio pterigo-palatino, que se ubica posterior a la arteria.
A lo largo de su recorrido, la arteria maxilar brinda numerosas ramas colaterales que se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. Por un lado, las clasificamos según su origen, es decir, de acuerdo a la porción de la arteria de la cual nacen. Se dividen en aquellas que nacen mediales al músculo pterigoideo lateral, en aquellas que se originan inferiormente al mismo y aquellas que lo hacen lateralmente a este músculo. Por último, las que tienen origen en la fosa pteriopalatina. Hay algunas bibliografías que dividen esto en 3 grupos nada más. Pensemos que en el caso de que ocurra la variante profunda, la arteria no va a discurrir inferiormente al músculo pterigoideo lateral en ningún momento. Por lo tanto, estas arterias van a nacer o bien mediales o bien laterales al músculo. La otra manera de clasificarlas es según la dirección que poseen estas ramas colaterales. Se van a dividir en ascendentes, aquellas que, como dice su nombre, desde su origen tomen una dirección hacia superior, descendentes, anteriores y posteriores. La arteria timpánica anterior nace a nivel del cuello de la mandíbula, medialmente al músculo pterigoideo lateral. Tiene un trayecto hacia superior y posterior. En esta imagen también se puede ver una rama muy pequeña, la rama auricular profunda, que también proviene de la arteria maxilar, y que a veces puede surgir junta con la timpánica anterior. Esta rama auricular profunda contribuye a la irrigación del conducto auditivo externo. Continuando con la arteria timpánica anterior, esta penetra por la fisura petrotimpánica o cisura de Glaser hacia la cavidad timpánica. Finalmente se ramifica en la mucosa del oído medio e irriga a la superficie interna de la membrana timpánica. La arteria meningia media es muy voluminosa y larga. Se dirige hacia superior de manera vertical. Asciende entre el músculo pterigoideo lateral, que se encuentra lateralmente, y el ligamento esfenomandibular, que se encuentra medialmente. El nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular, forma un ojal nervioso mediante sus dos ramas de origen, por el cual la arteria va a discurrir. Luego ingresa a la cavidad craneal a través del foramen espinoso. Una vez dentro del cráneo, se encorva sobre sí misma y se dirige hacia superior, lateral y anterior. Rápidamente se divide en dos ramas, anterior y posterior. Su rama anterior, o frontal, es la más voluminosa y se dirige hacia el ángulo anterior e inferior del hueso parietal. De ella se suele originar una rama media que se dirige hacia posterior en dirección a la tuberosidad del parietal. La rama posterior, o parietal, se dirige hacia superior y posterior y se ramifica por la escama del hueso temporal y la porción posterior e inferior del hueso parietal. Las ramificaciones terminales, tanto de la rama anterior como de la rama posterior, se anastomosan con las arterias meningias anteriores, posteriores y accesorias y con las contralaterales. Son los vasos meningios que irrigan la mayor parte de la dura madre. Van a discurrir entre la dura madre, que se encuentra internamente, a la cual le dan ramos meningios, y las paredes laterales del cráneo lateralmente, a las cuales le dan ramos óseos. Por su paso a través de las paredes del cráneo con las cuales está en estrecha relación, van a formar unos surcos que se describen como hojas de higuera. La arteria meningia accesoria, o menor, es inconstante. Tiene un trayecto vertical hacia superior e ingresa a la cavidad craneal por el foramen oval, en relación posterior y lateral con respecto al nervio mandibular que emerge del cráneo por el mismo foramen. Se distribuye en la dura madre vecina y en el ganglio trigeminal o de Gasser. Desde su origen, la arteria alveolar inferior se dirige de forma oblicua hacia inferior, anterior y lateral, en dirección hacia el conducto mandibular. Antes de ingresar al mismo, a la altura del orificio superior, da a la arteria del nervio lingual y a la arteria miloioidea. Esta última discurre por el conducto miloioideo y termina irrigando el músculo del mismo nombre. La arteria alveolar inferior ingresa por el conducto mandibular junto con el nervio alveolar inferior. A lo largo del conducto brinda ramas óseas y dentales, una para la raíz de cada diente. Al llegar al extremo anterior del conducto se divide en sus dos ramas terminales. La rama mentoniana, que emerge por el agujero mentoniano y se distribuye en la región del mentón, irrigando las partes blandas, y una rama incisiva, que continúa dentro del conducto y da ramas para las raíces del canino, de los incisivos y parte de la mandíbula.
La arteria massetérica se dirige hacia lateral y atraviesa la escotadura mandibular, llegando a la región masseterina. Penetra en el músculo massetero por su región posterior-superior. Es la principal arteria de este músculo, pero no la única. La arteria temporal profunda posterior puede nacer directamente o en algunos casos a partir de un tronco común con la arteria massetérica, llamado tronco temporomasseterino, y esto se da a la altura de la escotadura mandibular. Se dirige hacia superior por la cara lateral del músculo pterigoide lateral y llega así a la región temporal. Pasa profunda al músculo temporal y se divide en dos ramas, anterior y posterior. Estas se van a ramificar en la cara posterior del músculo y terminan anastomosándose con las otras arterias temporales profundas. Esta es la más voluminosa de las arterias temporales profundas. Las arterias pterigoideas son variables en cuanto al número. Tienen un trayecto corto y penetran en los músculos pterigoides medial y lateral a quienes irrigan. De acuerdo a la disposición que tome la arteria, los pueden alcanzar por su cara superficial o por su cara profunda. La arteria bucal se dirige hacia inferior y lateral de manera oblicua hasta alcanzar la cara lateral del músculo buccinador, al cual perfora de superficial a profundo. Se ramifica en las partes blandas de la mejilla y termina dando irrigación a la mucosa, los músculos y la piel de la región. La arteria temporal profunda anterior puede nacer de manera independiente o a partir de un tronco en común con la arteria bucal. Se va a dirigir verticalmente hacia superior, pasando profunda al músculo temporal, en el cual se va a distribuir. Al igual que la temporal profunda posterior, sus ramas terminales se van a anastomosar con las otras ramas temporales profundas. La arteria alveolar superior posterior tiene un trayecto oblicuo hacia inferior y anterior y se aplica sobre la tuberosidad del maxilar. Junto con el nervio alveolar posterior-superior van a dar ramos que atraviesan los conductos alveolares posteriores para irrigar a las raíces de los molares, los premolares, al seno maxilar, parte de la encía. Al final se pierden en el músculo buccinador y en el borde alveolar del hueso maxilar. La arteria infraorbitaria nace un poco antes de la entrada de la fosa palatina o en algunos casos nace dentro de la misma. Junto con el nervio infraorbitario van a atravesar la fisura orbitaria inferior hacia la órbita. En la pared inferior de la misma hay un surco, el surco infraorbitario por el cual van a discurrir, que luego se convierte en un conducto infraorbitario. A este nivel van a dar ramas para las estructuras próximas como el músculo recto inferior, oblicuo inferior, al saco lagrimal y también dan las arterias alveolares anterosuperiores para irrigar a los caninos, incisivos y al seno maxilar. Este conducto infraorbitario termina como un foramen infraorbitario por el cual emerge. Se divide en múltiples ramas pequeñas, algunas ascendentes hacia el párpado inferior, donde se van a estomosar con ramas de la facial, y otras descendentes hacia la zona de la mejilla y el labio superior, donde también se van a estomosar con ramas de la facial. La arteria palatina descendente o superior tiene su origen dentro de la fosa pterigo-palatina. Va a descender en la misma y emerger a nivel del vértice donde se encuentra el foramen palatino mayor. De esta manera ingresa hacia la bóveda palatina o paladar duro. Cambia de dirección y se dirige hacia anterior. Llega hasta el conducto incisivo donde se va a anastomosar con la rama medial de la arteria esfenopalatina. En su trayecto emite ramas para las encías y la mucosa de la región. Dentro de la fosa pterigo-palatina va a dar ramos palatinos menores o accesorios que emergen también de la fosa por los forámenes palatinos menores y se distribuyen en el velo del paladar o paladar blando. La arteria del conducto pterigoideo, o también llamada vidiana, es una rama delgada que discurre de anterior a posterior por el conducto pterigoideo o vidiano. Este conducto pterigoideo es un conducto óseo horizontal que discurre por la raíz de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Anteriormente se abre a la fosa pterigo-palatina, por donde ingresa esta arteria. Posteriormente se abre en la fosa craneal media. La arteria irriga a estructuras vecinas y finaliza en la mucosa de la nasofaringe.
Y la última rama colateral es la arteria pterigo-palatina, también llamada faríngea, que es más delgada que la anterior. Va a recorrer de anterior a posterior el conducto pterigo-palatino o palato vaginal junto con el nervio faríngeo. Este conducto, recordemos que es una de las comunicaciones entre la fosa pterigo-palatina y en este caso la faringe. Se va a perder en la mucosa de la pared superior de la misma. Termina irrigando a la región posterior del techo de la cavidad nasal, al seno esfenoidal y a la trompa auditiva. A modo de integración, les dejo esta diapositiva con la clasificación de las ramas colaterales que vimos para que se puedan organizar un poco a la hora de estudiar. Finalmente llegamos a la arteria esfenopalatina, que corresponde a la rama terminal de la arteria maxilar. Esta surge en la fosa pterigo-palatina, luego de que la arteria maxilar haya dado sus 14 ramas colaterales. Va a emerger de la fosa a través del foramen esfenopalatino junto con los nervios nasales. Va a penetrar en la cavidad nasal correspondiente y se divide en dos grandes grupos de ramas. Aquellas laterales o arterias nasales posteriores laterales que se ramifican en los tres cornetes, en los meatos, en la mucosa y en los huesos que forman la pared lateral. Participan en la irrigación de los senos paranasales al dar ramas al seno frontal, maxilar y a las celdillas etmoidales. El otro grupo de ramas son las mediales o septales. Se van a distribuir en el tabique nasal. La mayor de estas ramas se va a dirigir hacia anterior y va a ingresar por el conducto incisivo, donde se terminan anastomosando con la arteria palatina mayor que ya vimos. Como conclusiones, vimos que la arteria maxilar es la rama anterior y profunda de bifurcación de la arteria carótida externa, que la arteria maxilar ingresa a la fosa infratemporal a través del ojal retrocondilo de Juvara, y en esta fosa puede tomar una variante superficial o una profunda en relación al músculo pterigoide lateral, y luego a través de la fisura pterigomaxilar ingresa a la fosa pterigopalatina. En su trayecto da 14 ramas colaterales que se pueden dividir según su origen y su dirección, y finalmente que su rama terminal es la arteria esfenopalatina, que pasa de la fosa pterigopalatina hacia la cavidad nasal donde termina. Esta es la bibliografía que utilicé. Espero que les haya servido y si tienen alguna pregunta, no duden en consultar en el foro de su turno.